Yo vivía en la madera, en la competitividad, en la perfección, en la exigencia, en la impaciencia, Hasta olvidarte de ti muchas hasta veces. olvidarme de mí. Pacientes, estudiando la carrera de medicina. O sea, era todo un non-stop hasta que empecé con ataques de pánico. Ostras. Sí, y con diarreas, 15 diarreas al día. Yo estaba abriendo cadáveres en la facultad de medicina y me tenía que salir porque me hacía caca encima. O sea, no podía aguantarme. Es donde ahí la medicina china cobra ese valor. Y entonces lo que hace es ver, te observa, te analiza cómo te mueves, cómo hablas, cómo respiras, cómo vistes, la manera de vestir, la manera de comunicarte. Todo esto te indica qué elemento de la naturaleza habita en tu interior. Y de ahí que esté el fuego, el agua, la tierra, el metal y la madera. Más baja la inmunidad en un sistema es el eje de estrés. Todo lo que es estrés, miedos, incertidumbre, eso es lo que más rápido baja el sistema inmunitario. Yo ahora que tengo esta formación, ¿no?, para profesionales de la salud, una de las premisas que escucho mucho en las entrevistas, sobre todo en médicos, dicen, ostras, es que estoy cansada de recomendar pruebas, de que se hagan pruebas y pruebas porque no sé por dónde tirar con este paciente. Entonces, una vez que pasan por este tipo de formaciones, ya ven cómo se mueve la persona, cómo tal, y ya dicen, vale, en la analítica va a salir esto, ya tal, y vale, pues te derivo este tipo de pruebas, y ya estas no me las ahorro, pero con un propósito porque han visto claro lo que habita en el paciente. My New Me, la base de la salud, está en conocerte a ti misma. Y te enseña paso a paso no sé, a dominar, a acercarte, a reconocerte y no ver la enfermedad o lo que te pasa como algo negativo, sino como una oportunidad para comunicarse con esta información y ser tu mejor versión. Y es donde yo empecé a diseñar este concepto que para mí es diseñar salud, ayudar a la otra persona a entenderse y a que cree su proyecto diseño de vida, porque no hay dos personas iguales. Wow, qué bonito. Bienvenidos al siguiente episodio de Retiro Esencia. Hoy vamos a hablar de salud consciente, de bienestar y también de esos momentos que nos inspiran en la vida y que nos van dando esos consejos que necesitamos para el día a día. Para ello tenemos a Marina Grano de Oro, diseñadora de salud, entre muchas cosas, porque llevas muchos años dedicándote al mundo de la salud. Eres experta en medicina china, fisioterapeuta, naturópata, conocedora de la osteopatía, de la ayurveda, en fin, un sinfín, un currículum muy extenso, y por eso es una gran inspiración para mucha gente y un honor que estés hoy aquí con nosotros. Así que, Marina, me gustaría que nos contaras un poquito cómo empezó todo este mundo tuyo del camino de la consciencia y de esa salud tan integral y holística, desde esa mirada que tú tienes tan única y completa. ¿Cómo empezó todo? Pues todo inicia en casa. Mi abuela Paca, ella era curandera, ¿no?, antiguamente, ¿no?, en la del barrio, partera, ella ayudaba, ¿no?, a las mujeres a esto. Y yo en ese momento no era consciente, yo era una niña, pero sí que la veía siempre masticando pues apio, con sus vasos de agua, con sus rituales, y a mí siempre eso me llamó la atención, pero ahí se quedó, ¿no? Y luego mi mamá también quiso siempre estudiar medicina o enfermería, pero bueno, se tuvo que ir a limpiar y no pudo acceder a esto. Y con el tiempo, pues bueno, tuve la oportunidad de entrar a la universidad y empecé a hacer fisioterapia porque yo estaba haciendo fútbol, jugaba a fútbol alto nivel, ¿no?, por toda España con la selección valenciana. Wow. Y sí, además a un nivel muy, muy top. El Levante me quería fichar, bueno, toda esta transición. Entonces, bueno, accedí a la carrera de fisioterapia y tenía que decidir si el fútbol o la universidad. Y ya estando en la universidad, pues bueno, ahí es donde mi abuela ya empezó como también a acompañarme con ciertas cosas que decía, ostras, ahora me cuadra esto, me cuadra lo otro, tal. Pero yo estaba en esa mente competitiva, en esa mente, ¿no?, de cuidarse desde el mundo del deporte, la alimentación. Y bueno, acabo la carrera de fisioterapia, quedó tercera de España, fui a Madrid con la ministra de Educación, Mercedes Calvo Sotelo era entonces, y me dio un premio y con ese económicamente hablando, pues pude montar mi primera clínica en Manises, en el centro, en la calle Mayor. Y bueno, y al tiempo, pues el rector de la universidad me dijo, entra en medicina, tal. Pero yo no me sentía todavía como, no, quiero las terapias naturales. Me fui a Barcelona, estuve estudiando en Barcelona y así durante unos 5 años y lo implementaba en mi clínica hasta que decidí entrar en medicina. Y estando en medicina el segundo año dije, ostras, esto no me vibra, esto me pesa un montón, la mentalidad, o sea, que no estaba hecho para mí. Y decidí abandonar la medicina. ¿Y qué era lo que más dices, no está hecho para mí? ¿Qué era esa parte que a lo mejor no vibraba tanto contigo? Porque no veía la parte de la naturaleza, ¿no?, que habita en Vale. nosotros, que hay fuera.
no veía la emocionalidad, no veía los entrenamientos, el deporte, la fuerza en el deporte, la fuerza en la alimentación. Era todo pues esto, que cómo se desequilibra el cuerpo, se le etiqueta con una patología y de ahí se medica. O por cirugía o por... Entonces la medicina preventiva, que para mí no es la revolución hoy en día, que esa medicina de antienvejecimiento que las medicinas orientales me habían otorgado años antes, pues estaba carente de alma, de sentido, con la parte humana, ¿no?, que somos. A nivel de esa conciencia, ¿no? Como que a veces tienes un síntoma, se pone el parche, pero la pregunta de ¿para qué el cuerpo me está diciendo este síntoma? ¿Qué hay detrás del síntoma, ¿no? Iríamos más a la causa, con toda esa parte más integral, ¿no?, de la que te dedicas ahora. Además, ese nombre de diseñadora de salud me encanta y me gustaría que hablaras un poquito de eso para esa gente que aún dice, ostras, ¿qué significa eso realmente? Claro, pues diseñadora de salud primero nace en uno de mis sueños, yo conecto mucho a través de los sueños y justamente al día siguiente tenía constelaciones familiares y casualmente pues se me preguntó esto, salió y aquello pues se elevó de una manera y se integró en mí como si lo llevara diciendo toda la vida. Pero bueno, viene de, pues esto, monté la clínica de fisioterapia y a partir de ahí pues yo iba viendo un dolor de hombro que te viene una semana, al mes siguiente otra vez. Y esta persona veías que mira, me he hecho unas analíticas de sangre y veías que el hígado no estaba muy allá. Y entonces su comportamiento tendencia al enfado. Y entonces empezabas, ostras, es que esto es el hígado, es la madera. Empezaba a diseñar un conjunto de síntomas físicos, bioquímicos y emocionales que tenían totalmente un sentido de existencia en esa persona. Y entonces dije, ostras, claro, y a partir de ahí quise más herramientas, desde la Ayurveda, desde la nutrición ortomolecular, y es donde yo empecé a diseñar este concepto que para mí es diseñar salud, ayudar a la otra persona a entenderse y a que cree su proyecto diseño de vida, porque no hay dos personas iguales. ¡Wow, qué bonito! Y has dicho muchos conceptos que me gustaría aterrizar un poquito. Cuando dices era madera, eso es desde esa perspectiva de la medicina china y sé que hay esos elementos que me has contado antes. ¿Podrías contarnos un poquito esos elementos para que también la gente que está en casa pues quizá aprenda a identificarse un poquito y a ver qué cosas, porque a mí bien y porque a otra persona quizá no, que es un poco lo que a veces ha faltado, ¿no?, en esa medicina tradicional, que es todos igual, un poco como me recuerda a la educación del colegio, de todos por igual, y luego, sin embargo, cada vez ya estamos también en otro tipo de metodologías. Entonces, ¿qué serían esos elementos, esos prototipos? O no sé cómo... Exacto, sí, arquetipos, prototipos, podemos llamarlos. Sí, el elemento, ¿no?, que habita en ti. Sí, para mí es una de mis pasiones la medicina china y no es porque me haya dado la herramienta de la acupuntura, que es lo que lo conoce, ¿no?, todo el mundo ahí socialmente ahí fuera, que obviamente como fisioterapeuta ahora está de moda la punción seca y viene con esa hojita de acupuntura que se puede relacionar. Pero ¿por qué eliges ese punto y para qué, con qué propósito? Es donde ahí la medicina china cobra ese valor. Y entonces lo que hace es ver, te observa, te analiza cómo te mueves, cómo hablas, cómo respiras, cómo vistes, la manera de vestir, la manera de comunicarte. Todo esto te indica qué elemento de la naturaleza habita en tu interior. Y de ahí que esté el fuego, el agua, la tierra, el metal y la madera. Entonces esto tiene una serie de requisitos anatómicos, de comportamiento, fisiológicos y de tendencias también al desequilibrio y, cómo no, mi pasión, la emocionalidad, la tendencia de pensamiento de cada uno de los elementos. Wow. ¿Y cuál sería la diferencia de cada uno, las características que tiene cada uno para que una persona que está escuchando esto por primera vez pueda verse fácil, digamos? Vale, pues yo esto ya lo veo en la sala de espera, ¿no? Este paciente que siempre hago esperar unos 5 minutitos, nunca voy puntual, porque ahí es donde la persona ya empieza como a sacar el elemento real que habita en él o en ella. Bien, pues aquí yo diría que hay como los elementos de arriba, como son el fuego y la madera, son dos elementos, si tú enciendes fuego, tiene tendencia, ¿no?, a subir hacia arriba, igual que la madera o las plantas a crecer. Entonces, por ejemplo, voy a empezar por la madera, bien, sería ese elemento que es proyector, que le gusta, es muy creativo, le gusta mostrarse, ¿no?, al mundo, y luego al mismo tiempo con ese tronco fuerte que tiene en el centro se puede decir que es competitivo, que es muy luchador, pero al mismo tiempo, si esto se sostiene, ¿vale?, se vuelve tan agresivo y tan fuerte hacia sí mismo que se vuelve impaciente, se vuelve con mucho enfado, tendencia al enfado, a la ira, a la frustración. ¿Y rigidez también? también? Y rigidez también, claro, el bloqueo. En la palabra bloqueo, cuando te dice un paciente, es que me siento bloqueada, o siento un bloqueo en este músculo, por ejemplo, el dolor de cervicales, el apretar las mandíbulas, bien, los ojos rojos, enrojecidos, todo esto es del elemento madera. Serían como unos rasgos muy característicos de este perfil. Luego se puede ver también a nivel anatómico, la espalda más ancha, la cintura más estrechita, o sea, todo esto se puede
Y dentro Se de la puede ir viendo. alimentación, me imagino que la alimentación puede ayudarte a regular tu elemento, ¿no? La madera o si has comido, o sea, el cuerpo te pide, si nos escuchamos, nos pide ciertos alimentos. Uno de los alimentos que le vendría bien a la madera? Claro, la madera sobre todo lo rige el hígado y la vesícula biliar, por lo tanto le van bien las cosas de color verde. Todo lo que tiene clorofila, la hoja verde, muy, muy bien. Después los alimentos azufrados, como puede ser pues, la cebolla o como pueden ser los rábanos, las coles de Bruselas. Todo lo que es depurador, al hígado le va muy bien. O sea, soltar antes que enfadarte, ¿no? Porque al final nos enfadamos por dos motivos. Porque te enfrentas a lo que te gusta, o sea, que te tienes que alejar de lo que te gusta o te enfrentas a lo que no te gusta. Y en ese rango la madera es esa dualidad donde le surge ese bloqueo, esa frustración. Y este tipo de alimentos te ayuda a soltar, a ser más liviano, a que si te viene un acontecimiento que te va a bloquear, pues fluyes de una manera más, pues eso, más agradable, ¿no? No saltas con este hacha de guerra. Y claro, la madera además, que es un material vivo porque se mueve, una madera regulada también sería flexible porque se encoge, se deshincha, como la madera, hablando del elemento, ¿eh? Totalmente. De hecho, necesita agua. Para que una planta crezca necesita el elemento agua que está más abajo, que es la madre de la madera. Y en esto esa flexibilidad te la da como la caña de un bambú. Ellos lo reflejan ese bambú que es flexible, ¿vale? Pero no se parte con facilidad. Por lo tanto, si tú, por ejemplo, a un cactus lo riegas demasiado, se cae, se descompone. Y si a una madera le falta agua, se vuelve muy, muy seca y con ello se vuelve frágil. Ostras, de hecho, en Asia, de las temperaturas tan extremas, el clima tropical, los andamios de los edificios están hechos de bambú. Que eso me fascinó cuando estuve allí. Entonces ahí, esa parte aquí desde el gran sostén que tiene y la movilidad, ¿no?, que puede llegar a tener. Claro, eso es una madera en equilibrio. Qué bonito. Esa proyección, ese sostén, ese siempre hacia adelante, con las cosas claras. El foco. El foco. O sea, que tener... Bueno, ahora vas a hablar de los otros, pero ya me estoy yendo más allá de tener un equipo de gente trabajando, ¿no? Y saber qué elementos cada uno te puede dar mucha información de saber a quién pedirle cada cosa. Claro, de hecho mi siguiente proyecto va por ahí. Me estoy leyendo un libro que son los 5 elementos en las empresas. Qué guay. Entonces que haya un equilibrio, empezando en casa, ¿no? También, con las zonas de la casa también, o sea que se puede extrapolar, los elementos se puede extrapolar a cualquier cosa de tu vida y para que haya un orden y un equilibrio y una coherencia. Por ejemplo, la madera, volviendo a ella, es bastante desordenada, le gusta mucho muchas cosas, pero emprende tanto que es un orden desordenado. Entonces, claro, les gusta tener un poco de todo y son muy creativos. Entonces, esta parte de... En cambio, un metal son ultra mega ordenados. Lo etiquetan todo, lo analizan todo, ¿vale? Como un buen metal que es firme, bien, son muy reservados, entran pocas personas en su vida. Estaría gobernado por el pulmón y el intestino grueso, son los elementos de soltar, la respiración y la asimilación, ¿vale? Y el liberar a través de las heces o a través de decidir soltar cosas en tu vida que te pesan. Entonces el elemento metal va por ahí. Entonces un metal regulado es una persona pues que, porque pensando en el metal, es que como que también va a sostener mucho, ¿no? Y que es dura, o sea, que cualquier cosa no le va a afectar fácilmente, ¿no? Que te dirige bien. ¿Sería por ahí, más o menos? Exacto. Entonces son personas que no se ven muy bien, son bastante introvertidos, son muy, muy suyos de su casa, pero al mismo tiempo cuando están en proyectos es un pilar muy sólido, son muy sólidos. Entonces es muy interesante. Cuando tienes mucho desorden en tu vida, mucho caos, ir hacia adentro es el otoño de la persona. También se lleva a las estaciones. Es esa manera de salir del verano y antes de entrar al invierno, ¿vale? Que estás esa zona de transición donde... La vuelta al cole, ¿no? Que decimos, que nos cuesta tanto. Y que a la vez te viene también el volver a la rutina, a ese momento introspectivo, de empezar a usar las mantitas de nuevo, ¿no? Como que ya tienes ganas de recogerte. Eso es un buen metal. No me cierro y me bajo las persianas y me escondo en casa porque estoy escondiéndome de algo. Sino disfruto, ¿no? De esa velita, del volver al calorcito. Eso es, exactamente. Vale, creo que me estoy viendo. Sí, el metal a ese nivel es muy, muy ordenado, es el más ordenado de todos. ¿Y luego de cuál? Tendríamos el fuego, por ejemplo, que está arriba en la cúspide de la rueda de los 5 elementos, y el fuego pues son los más dicharacheros, los mercaderes, son los magos, los alquimistas. Bueno, más que alquimista es el mago, el dicharachero, el que le gusta el mercader, el que le gusta negociar. Serían un buen cantante, por ejemplo. O sea, son los que más les gusta ser vistos sin haber un esfuerzo previo como lo hace la madera. La madera todo es como muy proyectado, ¿no?
El fuego no. El fuego es que cuando ves fuego en cualquier parte sabes que es fuego. Bien, es esa parte del verano, esa parte del compartir. Tienen tendencia a ser más pelirrojos, los pómulos más rojitos. ¡Ostras! Sí, sí, sobre todo son súper risueños. Siempre se están riendo. Y una característica que tienen son las arterias. Ellos son el elemento fuego es el corazón y el intestino delgado, que lo une la medicina china. Y aquí cada vez hay más problemas, por ejemplo, el famoso SIBO, este síndrome intestinal que se centra, ¿no? Habitualmente todo el mundo en dieta baja en FODMAPs, en restringir muchos alimentos, alimentación. Y desde el punto de vista de la medicina china o más oriental, estamos hablando que el elemento fuego está compuesto de ese intestino delgado, pero también del corazón, la emocionalidad, el estrés. Es más importante abordar el eje de estrés en estas personas que realmente centrarte solamente en su intestino. Y sin embargo, de normal es como enseguida la dieta, no comas esto, eliminarte y te estresa casi más el saber que no puedes comer ciertas cosas, te olvidas de disfrutarlo, por tanto todo tu sistema inmunológico me imagino que empieza a caer y justamente tienes que hacerlo fuerte, ¿no? Claro, porque lo que más baja la inmunidad en un sistema es el eje de estrés. O sea, todo lo que es estrés, miedos, incertidumbre, eso es lo que más rápido baja el sistema inmunitario. Por lo tanto, está bien trabajar la microbiota, está bien esa nutrición, pero para mí la prioridad es que esa persona disfrute, o sea, se divierta, ¿vale? Porque son personas que a lo mejor que están inmersas en mucho estrés y la alimentación les sienta mal por esa manera que tienen, ¿no? de habitarse en ese momento de su vida. Y también desde esa parte mental de el estrés que te provoca y la ansiedad de saber que de repente estás entrando en ese bucle de SIBO, de enfermedades que no acabas de vivir la vida que quieres, y eso también te está alejando mucho de tu esencia, de tu propósito y de lo que quieres en la vida, ¿no? Entonces al final te desequilibras más. Claro, yo llevo 20 años pasando consulta y el SIBO prácticamente años atrás esto ni se veía. Y ahora lo que llevo viendo en los últimos 8 o 9 años es que las personas empiezan con este tipo de patología y lo hacen todo muy estricto y al tiempo lo abandonan. Y con los meses otra vez. Y entonces no es que ya estoy introduciendo alimentos, es que porque no han ido al origen realmente, que es esa emocionalidad, ese fuego, esa misión de vida que a veces nos metemos en el automático a través, ¿no? de levantarte todo con alarmas, cafés, etcétera, y te desconectas de lo que realmente te hace feliz y no se nos puede olvidar esto como prioridad. Y creo que añadiendo a eso empezamos a hacer 1000 terapias, a leer 1000 libros, a tomar cosas que nos han recomendado sin estar viendo que esa recomendación quizá no es para ti, ¿no? Eso que decías antes de personalizarlo creo que es súper importante, y ahí hay un nivel de conciencia más allá que hace años atrás no se veía. Claro, totalmente. Yo tengo 2 perfiles grandes de pacientes en los que te vienen porque ya no saben qué hacer más y bueno, porque me han hablado bien de mí, bueno, vamos a ver si con estas. Y luego la nueva revolución que les llamo yo, que son aquellas personas que quieren, como tú decías antes, ¿qué me pasa esto? No lo quiero tapar, no lo quiero parchear, quiero saber por qué ha aparecido en mi vida. Y ahí la medicina china es donde te dice, no, el cuerpo no viene a enfermarse, viene a que pares, que lo atiendas y que redirijas un poco tu camino. Entonces, este tipo de perfil de personas que hay millones de hábitos ahí fuera, pues cuáles son en ese momento de su vida o por su perfil, cuáles son los que le van a ir bien. Porque un paciente está cansado, una persona no está cansada de escuchar muchas cosas por ahí, cuáles me van bien, cuáles no. Y hay muchísimas, te puedes volver loco, puedes vivir 3 vidas para implementar todas las recomendaciones que vemos en redes sociales. Y esto también, yo ahora que tengo esta formación, ¿no? para profesionales de la salud, una de las premisas que escucho mucho en las entrevistas, sobre todo en médicos, dicen, ostras, es que estoy cansada de recomendar pruebas, de que se hagan pruebas y pruebas porque no sé por dónde tirar con este paciente. Entonces, una vez que pasan por este tipo de formaciones, ya ven cómo se mueve la persona, cómo tal, y ya dicen, vale, en la analítica va a salir esto, ya tal, y vale, pues te derivo este tipo de pruebas. Y ya estas no me las ahorro, pero con un propósito porque han visto claro lo que habita en el paciente. Wow, o sea que ya hay un conciencia de paradigma total, porque con esas formaciones tiran médicos también que están, o sea, con su carrera, con su todo, pero como que ya se nos quedan cortas esas herramientas. Ya, por suerte, todo el mundo hay como una gran conciencia social, ¿no? Ya global, que se está empezando a despertar y a ver las cosas desde una mirada mucho más consciente a todos los niveles. Totalmente. Mira, una de las premisas de las medicinas orientales en general es que somos vibración, somos energía, somos una frecuencia y por lo tanto estas personas, sobre todo médicos, hablando de ellos, que desde todo respeto y el cariño del mundo,
O sea, yo siento mucha compasión a veces cuando se tiran horas y horas y turnos un paciente y otro paciente. O sea, un campo energético está entrando en el campo energético de la otra persona que está enferma, que te pide ayuda, con todo ese campo negativo que está transitando. Y este tipo de personas, o sea, al final acaban agotadas. Las ves que dices, ostras, es que no he perdido la ilusión por mi trabajo. Esto lo veo mucho. He perdido la ilusión, o sea, no me motiva. Es que es un paciente detrás de otro, siempre haciendo lo mismo, protocolos, no se puede individualizar por cómo está el sistema. Y hay muchas personas que realmente, grandes profesionales de la salud, y no hablo de médicos, nutricionistas, enfermeros, fisioterapeutas, nutricionistas, monitores de yoga incluso, porque trabajan desde esa parte que ya han roto y han dicho, quiero ver a la persona o me encantaría, o hay otra manera de entender y comprender la salud. Incluso también desde esa salud mental, que ya ven, vale, o sea, el cuerpo habla lo que la mente calla, ¿no? Entonces, si tú, yo también lo veo en terapia, la parte de, trabajamos desde el psicoanálisis, esa parte mental, y dices, vale, ya tenemos esto claro, pero tu cuerpo sigue hablando, sigue teniendo ese residuo, que hay que hacer esa limpieza, ese volver a reequilibrar y que comprendas cómo habla tu cuerpo. Claro, la somatización, también esto en medicina china es importantísimo. Nos faltaba, por ejemplo, hablar del elemento tierra. La tierra, por ejemplo, lo representan los músculos. Esta persona cuidadora de su familia, es esta persona que se desequilibra a través de la alimentación, son los que generan, ¿vale? Como dolor digestivo, gases, etc. Es la tierra, es el centro, la digestión, la familia y los músculos. Si estos tres no están del todo bien, no están bien centrados, antes o después la salud se desajusta. Bien, y te decía esto porque son personas que somatizan mucho a nivel muscular. Se sienten pesadas, densas, les cuesta como concentrarse, como mucha niebla mental. Las heces son pastosas, ¿vale? O sea, es que todo tiene una serie de características que dices, wow. Y son personas que están somatizando esa emocionalidad de que no se atienden, se dejan ellas para el final. La familia totalmente atendida, el trabajo, a la vecina, ¿vale? Ayudan a todo el mundo. Son un poco Teresa de Calcuta, que digo yo, pero ellas se abandonan. Entonces esa somatización en los elementos tierra se ve súper evidente. Esa tendencia, qué bonito verlo desde ahí, así, porque estoy segura que mucha gente se estará viendo cuando está regulada y cuando se desregula, hacia dónde tiende a ir, y tú reconocerte que sientes esa necesidad de cubrir e irte hacia allí y que no te viene bien, te es más fácil desde esa consciencia saber volver. Claro, yo lo veo en los alumnos, que es una formación que no solamente es formarte para ayudar a otros, sino que empiezas en ti. O sea, para mí como terapeuta tienes que empezar a sentir en ti para luego transmitirlo a la persona y que la persona quiera ser el protagonista de su propia salud. Y empieza desde ahí, como tú decías, desde esa conexión interna y priorizarse. Nos queda algún elemento, el agua, ¿no? El agua, nos falta el agua, sí. El agua sí que son los realmente alquimistas porque ellos fluyen, ¿no? Como la frase de Bruce Lee, ¿no? Be water, my friend. Sí. Bien, ellos se adaptan a todo. Y estos sí que son los más introvertidos, pero no como el metal, porque necesita todo como tenerlo muy ordenado, muy clasificado, muy etiquetado, sino porque ellos son filósofos. Son los filósofos de la vida, no les hace falta a nadie. Y entonces pero claro, no les gusta demasiado la luz, son de estar muy caseros y esto al final pues es un poquito arma de doble filo. Son los más inteligentes, pero al mismo tiempo son como bastante rencorosos, lo guardan todo muy, muy profundo, como los elefantes, ¿no? Como la memoria esta de elefante. Y son muy frioleros. O sea, la climatología es un factor que luego si quieres hablamos. La climatología es una marca diferencial a la hora de entender la medicina entre China y Europa, ¿no? O las orientales y Europa. La climatología que habita en el paciente. En el agua sería el frío, son muy frioleros. Son cara redondita, pálidos, con ojeras y suelen tener problemas de huesos, de articulaciones, sobre todo de rodillas y lumbalgias. Las lumbares son bastante como fuertes significativas, ¿no? Para eso. Sí. Eso era el elemento agua. ¿Y cuando se desregula, hacia dónde tienden a ir? Sobre todo emocionalmente, diría yo, es los miedos. Son personas ¿Y tristeza, que entran... a lo mejor, La tristeza es del metal. vale. Es la nostalgia, la melancolía, porque el pasado fue mejor, ¿vale? Son los que no sueltan. Esto es más del metal. Vale. Algunos agua también acumulan un poquito por ahí la tristeza, pero es más ese miedo a la soledad, ese miedo al futuro, ese miedo a algo que sufrieron y que no saben, la incertidumbre, porque no les falta calor. ¿Vale? Esto, una madera o un fuego no se les pasa casi ni por la cabeza. El fuego es más de ansiedad porque va pasado de rosca y vive en el futuro, ¿bien? Pero el agua es como esa cueva en profundidad que no conoce muy bien el exterior y teme a eso desconocido porque no lo frecuenta. No lo necesita, pero no lo frecuenta y eso genera a veces esa parte. Y si su naturaleza es fluir y de repente está en una etapa donde no está fluyendo, pueden irse mucho al bloqueo también.
Claro, sí, suelen ir al bloqueo, pero ahí sería una asociación con la tierra, ¿vale? Ajá. Se llama barro, ¿vale? Estaría esa Vale. asociación. Entonces tienen frío, son personas que se sienten pesadas, problemas digestivos y tienen miedos por tema familiar, ¿vale? Uniríamos Esas esta dos. dualidad. Claro, porque hablando de todo esto, eh, no sé si esto es normal, pero como que me veo en varios elementos. ¿Eso es porque Ujú. habitan todos los elementos, pero uno siempre se va a ver más? Claro, exacto. Tú en ti y en nosotros habitan los 5 elementos para que exista un equilibrio. Sí que es Vale. cierto que nacemos con uno prioritario, entonces tendrías que irte a tu infancia, a cómo realmente tú te comportabas en tus primeros años de vida. Ahí casi seguro te ves más identificada. Y después date cuenta, o sea, todo lo que tenemos, ¿no? La comida procesada, ultraprocesada, el estrés, toda la influencia de pantallas. Entonces, claro, nos distorsionamos, depende de lo que tú te relaciones, pues te Ujú. vas a distorsionar más hacia un elemento o hacia otro, o por experiencias, ¿no? Que la vida a veces nos pone delante, nos reta bastante y eso hace que desencadenes y te desequilibres ahora en un momento de tu vida en uno en concreto y que sea el que tienes que atender para volver a tu centro. Vale, que puede ser que seas metal y de repente tu madera esté fatal y tengas que como reestructurar de nuevo esa madera, ¿no? Pues, Claro, ¿te tú por refieres ejemplo a eso? eres metal y te vas, yo que sé, de Erasmus un tiempo fuera y por lo Ajá. que sea tienes que comer diferente y beber diferente, ¿no? Porque esto es muy típico y la madera, que es el hígado que tiene que transitar eso que está entrando que habitualmente no entraba, bien, pues obviamente empieza a bloquearse, sí. Y puede salir pues amargor hacia arriba, porque te cuenta que tiene que ir hacia abajo, no, ya hacia arriba el vómito, ¿vale? O el amargor de boca, el amargo, el sabor, también los sabores, los colores, los olores, todo se puede incluir en cada uno de los elementos. Por eso cuando te vas Ostras. aprendiendo a conocer, pues y en mi ebook, pues que tengo, Es que verdad, estás en el llevo libro. 3 años y ya lo hemos lanzado, pues habla un poquito de Ah, ya esto está lanzado, ya ya la está gente lo puede lanzado, comprar, pues sí, se aprovecha llama para dónde lo My pueden. New Me, la base de la salud está en conocerte a ti misma. Y te enseña paso a paso no sé, a dominar, a acercarte, a reconocerte y no ver la enfermedad o lo que te pasa como algo negativo, sino como una oportunidad para comunicarse con esta información y ser tu mejor versión. Y en este libro, Marina, está hecho para cualquier persona, está muy hecho para ya profesionales de la salud. O sea, nos acercamos, como por ejemplo esto que estamos descubriendo. Ujú. ¿Crees que es accesible para todo el mundo? Claro, está diseñado justo para eso, Genial. porque la formación, el mastermind que tengo, pues es para profesionales de la salud donde hay mucho trabajo implicado con datos recopilados de vanguardia, como la nueva pirámide de la salud, por ejemplo, de Estados Unidos. O sea, está Que ha todo súper cambiado, actualizado, por claro, fin, ya hacía tiempo que. claro. Y como digo, se fusiona ese ojo occidental de la visión de la medicina con el ojo oriental. Yo a mis alumnos siempre les digo, ahora ya un ojo de cada. Bien, pero My New Me, el ebook, sí que está pensado y diseñado para personas de kilómetro cero. Yo les llamo personas de kilómetro cero. Qué bueno. Sí. Claro, para que ya empecemos a tener como. Me resuena como si fuese un diccionario de encontrar sentido a lo que te está pasando de alguna manera. Y ahí encuentras también, por ejemplo, recetas, no sé, consejos. No sé, háblanos un poquito de qué podemos encontrar ahí. Así es. Yo lo que llevo siempre a un viaje, una vez que tú te reconoces, saber ese elemento que hay que atender en este momento de tu vida, te llevo a un viaje a donde tienes herramientas y recursos, sobre todo a nivel de hábitos de vida, ¿vale? Los ritmos circadianos no van ahí. También algún suplemento, bien, suplemento que mejora esa funcionalidad de ese elemento. Alimentos y sí que recetas. Sí, sí, también incluye recetas. Yo te propondría algo, pero no sé si quizá me estoy yendo a algo un poco arriesgado, pero tengo esa duda. ¿Hay algún tipo de suplemento o complemento o hábito? Porque has nombrado también el ritmo circadiano, que eso quiero que lo expliques un poco, porque se oye mucho, pero quiero que lo expliques desde esa mirada holística. Y quiero que también, pues no sé, si hay algo que tú recomiendes que todo el mundo podríamos implementar como hábito, como desde esa mirada también simple, sencilla, que se pueda ser constante y sostenida en el tiempo. Exacto. Hay varios libros. Uno de ellos es El reloj de los órganos de la medicina china, también de la Ayurveda. Para mí son las dos medicinas más ancestrales del planeta que están documentadas. Si no, nos iríamos a las chamánicas, a las africanas, ¿no? A las del Amazonas. Pero las que están más documentadas son estas y se basan en estos ritmos circadianos. O sea, si no pones foco ahí, por muchos suplementos que tomes, por muchas cosas que hagas, estás desconectado. ¿Dónde inicia? En el sol y en la luna.
El sol es cuando amanece, ese sol, no vamos a poner un promedio porque depende del cambio de hora y estas cosas, 6:30, 7 de la mañana, y ahí hay un pico de cortisol y de tensión arterial más alta, es momento de levantarse. Y a partir de las 6 de la tarde, que ya entramos en la hora del riñón, en el agua, es la manera de introvertirse en uno mismo, o sea, de la introversión, de bajar el ritmo y dar paso y protagonismo a esa melatonina, a esa reina hormonal, ¿no?, que nos ayuda a dormir bien, porque si no dormimos bien, de calidad, profundo, las funciones metabólicas de reparar, regenerar, desintoxicar, para adelgazar, ¿no? Tenemos la grelina y la leptina, las dos hormonas que regulan el hambre y el apetito y la saciedad. Todo esto se desequilibra, empezando por la inmunidad y el sentirte bien al día siguiente, que se levante por la mañana la persona con ganas de empezar el día. También el tema del hambre, ¿no? El no comer por rutina, sino... Exacto. Dentro de ese reloj de los órganos, levantarse y acostarse. Lo segundo importante sería la alimentación. Para la medicina china, tú te levantas con la hora del pulmón, estas 7 de la mañana, esa inspiración, y luego ya pasaríamos al intestino grueso, ir al baño. Vaciar antes que llenar, ¿vale? O sea, hacer caca, ¿vale? Cagar, como lo queramos llamar. Sí, porque esta expresión, tengo muchos pacientes y alumnos, incluso una doctora latina, que claro, cagar allí en Latinoamérica está muy mal dicho la palabra, aquí es algo común y algo simple, pero vamos a hablar ahí. Ir al baño, ¿bien? Si ella se enrojece, la mujer, no, súper... Pues vamos, normalicemos, normalicemos las cacas, por favor, porque además es súper importante, yo que también he estado mucho con la medicina ayurveda, el doctor quería mirar qué tipo de caca tenía y que le contara cómo era, entonces es algo que tiene mucha información. Claro, yo cuando me piden cita, ¿no? Y no, me pasa esto, tal, el cuadro clínico, venga, enséñame foto de tu lengua mañana a primera hora y la primera caca que hagas. ¿Te tengo que mandar una foto? Sí, envíame una foto, ya en vaso te hago biofeedback, te puedo dar unas recomendaciones, porque claro, ahora tengo la agenda ya llena hasta septiembre, me siento súper afortunada, quedan muchos meses, pero es interesante ya al paciente por lo menos, a mí me gusta esa persona que está interesada en mejorar su salud, ya le doy unos tips, sin necesidad de tener que venir a la consulta, ¿vale? O sea, que ya empieza a autoconocerse. Y así cuando llegan, pues ya llegan con esa ilusión de, oye, me pasa esto y me pasa lo otro, no me había fijado en mi vida en esto. Qué guay. ¿Vale? Entonces, ir al baño es la hora del intestino grueso. Y después ya pasaríamos a la hora de la tierra, bazo, páncreas, estómago, en la hora del desayuno. O sea, si no tienes hambre por la mañana a primera hora, algo pasa. ¿Vale? O sea, para nosotros, desde la medicina china, me incluyo, porque yo creo que en otra vida pues vengo de ahí, es muy importante desayunar, súper importante. ¿Y es bueno dejar que pase un poquito de rato para luego desayunar? Claro, lo interesante es levantarse temprano, dejar 1:30, 2 horas, ¿Hacer desayunar. ejercicio, quizá? Sí, yo recomendaría hacer ejercicio. Sí, es muy interesante. Depende del propósito que quieras, ¿no? Porque depende de la franja horaria también. Si quieres aumentar la masa muscular, es mucho mejor 3, 5 de la tarde. ¿Y recomendarías tipo desayunar 9 de la mañana? 9 de la mañana es una hora muy buena, muy equilibrada. Toda esa moda que ha habido de ayuno y de extenderlo y de comer la primera comida a las 12 de la mañana, incluso las 2 de la tarde, ¿cómo lo ves eso? Claro, hay que ver para quién, cuándo y cómo. Si hay un propósito concreto terapéutico, se analiza el caso y se podría hacer, ¿bien? Pero realmente desde la medicina china el ayuno se hace por la noche. Es decir, ellos comen mientras el sol está fuera y una vez que el sol se va, dejan de comer. Por lo tanto, si puedes hacer la última comida del día a las 7 de la tarde, ¿vale? Y luego si desayunas a las 9 te han pasado 14 horas. Eso es donde ellos se centran en el verdadero ayuno desde la medicina china. Sí, porque es que por la noche el intestino ellos dicen, así como a las 9 de la mañana es cuando más capacidades digestivas tenemos, a partir de las 9 de la noche cuando menos tenemos. De hecho, a las 10:30 de la noche el intestino se para no cagarte en la cama. O sea, es que si todo lo pensamos, ¿vale? Claro, tiene su historia. Sentido. Y por eso yo me he hecho tan adicta a todo esto, que luego siempre vuelvo y repito, hay que ver para quién, cuándo y cómo. Pero como norma general, ¿vale? En todos nosotros habita un animalito, vivimos en conexión con la naturaleza y las leyes para mí más importantes que hay en este planeta es el sol y la luna. A mí me pasa un poco como a ti, soy un poco friki, yo creo, de todo este tema y de manera autodidacta me encanta verme un montón de cosas, de vídeos, de doctores, de tal, y luego empezar a implementar, probar cómo me siento con esto, hasta que ya me he creado mi propia rutina, que claro, muchas veces la gente me pregunta, pero no me gusta como publicitarlo mucho porque es una rutina que me ha llevado años llegar a este punto en el que estoy ahora y con el que me siento cómoda y bien y mi vida me lo permite en este momento. Porque yo, por ejemplo, me levanto a las 5:30 de la mañana, pero en otro momento de mi vida que estaba estudiando, trabajando, pues quizá no podía levantarme y el sentirme
enseguida la mente te lleva al lado de sentirte culpable, el cómo te hablas, el estrés que sientes porque no estás llegando a donde quieres llegar. Es súper importante atender eso, porque entonces entra ese desequilibrio de lo que hablábamos antes, ¿no? Claro. Entonces, ¿a ti te ha pasado alguna vez también de llevar al extremo y luego de repente darte cuenta que aunque sea bueno, quizá en el momento en el que estás no lo es tanto? Porque eres mamá Cl- también, me imagino. O sea, Sí, sí, ese sí. momento de transición. Claro, aquí va por prioridades. Yo intento siempre ver qué es prioridad y que si estoy cambiando de un hábito, con qué propósito y cuánto tiempo lo voy a sostener. Entonces, si tú te hablas mucho desde ahí y pones los límites y te propones esto, se lleva muy bien, la verdad. No decir, no, esto es para toda la vida. Ay, no, ahí te asfixias. Entonces hay que hablarnos desde poner periodos cortos de tiempo donde hay un propósito mayor después de haber pasado por ese esfuerzo o por ese ir en contra, ¿no?, de la ley de la naturaleza. Por supuesto. Y me encanta que digas esto de que tú has ido a base de prueba y error y lo Mm, tuyo está totalmente personalizado. Entonces, lo que a ti te va bien, a otra persona no le puede ir tan bien. Le irán cosas bien, seguramente, pero no todo, porque tú eres diferente a cualquier otra persona que ha existido y que existirá. qué guay. Y hablando un poquito del tema de la hidratación, Ujú. que bueno, para mí fue una cosa que me cambió un montón, porque yo bebía mucha agua, pero no sabía tanto del tema del agua, del tema de cómo te hidratas bien. Por ejemplo, una de las cosas que la primera vez que fui a tu consulta, que me hablaste del agua de coco, que también regulaba las doshas y que es toda esa parte de la Ayurveda. Cuéntanos un poquito de todo este mundo del agua de mar, que yo hace como 10 años empecé a hablar del agua de mar y cuando yo venía aquí, bueno, mi gente de alrededor me decía, estás loca, nadie bebe agua de mar. Claro. Cuéntanos un poquito. Claro, a ver, para mí, por ejemplo, dentro de los hábitos de salud, para mí el más importante sería la respiración, conectar con la respiración, y el segundo sería la hidratación. O sea, mantener unos buenos niveles de hidratación. En la medicina china la hidratación está en el elemento agua. Entonces invito a que las personas cojan esa analítica de sangre y vean cómo está su filtrado glomerular. El filtrado glomerular te indica mayoritariamente, obviamente no somos hematólogos ni vamos a buscar, pero estoy viendo filtrados muy bajitos. Esto es cómo funcionan generalmente tus riñones, ¿vale? La prueba te dice más de 90, pero lo normal es que esté entre 90 y 200 para que esté bien optimizado. Y estoy viendo filtrados muy bajitos. Cuando un filtrado es muy bajito, el filtrado glomerular es una parte de la nefrona y la nefrona es el complejo celular, ¿vale? Se puede decir complejo funcional, hablando más con más propiedad, que compone los riñones. Por lo tanto, si esto no está funcionando bien, el resto no va a ir bien porque está filtrando tu sangre. Entonces filtra tus toxinas y si hay toxinas no te vas a encontrar del todo bien. Vas a estar cansado, vas a estar gruñón, depende del elemento que habita en ti, pues te vas a sentir de una manera u otra. Bien. Entonces, desde la medicina china, una buena hidratación nos va a llevar sobre todo a no solamente a los riñones como tal, sino sistema nervioso y sistema endocrino. Los gobierna el elemento agua. Toda la emocionalidad se representan a través del elemento agua. Entonces, si no hay un agua como toca, ¿vale? Ahora entramos en, primero la cantidad del agua Vale. y después la calidad. Por lo tanto, la calidad, como la estamos filtrando constantemente, perdemos los minerales. Y dentro de la alimentación que me decías, cada elemento tiene un tipo de nutriente. Por ejemplo, en el agua son los minerales, las grasas en la madera, en el fuego las vitaminas, en la tierra los hidratos de carbono y las proteínas en el metal. Entonces, si no hay un buen componente mineral en el agua, te estás medio deshidratando. Porque cuando tú bebes agua, el agua, si no tiene los minerales necesarios, va a ir a buscar los tuyos. Los que ya tienes en el cuerpo. Claro, y entonces ahí no voy a entrar, porque obviamente el propósito no es asustar a nadie, pero sí concienciar, ¿vale? Al filtrar el agua estamos quitando lo malo, pero también estamos quitando parte de lo bueno. Entonces, si tu dieta no es rica en vegetales, que es donde hay un montón de mineral, que cada vez, pues desgraciadamente, las setas, yo soy muy friki de observar los carros de la compra y todas estas cosas, ¿vale? Pocas veces me verás tomándome algo por ahí, pero sí que analizando cosas. Cuidado Pues, si vais a los supermercados y os encontráis sí, con sí, estoy por ahí Marina. analizando, sí. Y entonces veo luego a la persona que lleva el carro en acorde con lo que está comprando y casi siempre coincide lo que se va a transformar, lo que entra por la boca de esa persona y cómo lo va a componer después. Esto funciona así, de verdad, Si ves el mayoritariamente. cuerpo hinchado, si ves el cuerpo... Si es blando, por ejemplo, puede estar hinchado, pero puede estar hinchado duro, que es una tierra, ¿vale? O hinchado blando, que es un agua y blanquito, ¿vale? O sea, cambia el elemento, cambia, depende de lo que come. Bien, aquí nos hemos ido.
Estamos en la hidratación. Estamos en la hidratación, venga, volvemos al mineral que está en el elemento agua. Entonces, yo recomiendo el agua de mar. Bueno, yo me he formado con Agua Quinton Medical. Para mí, no quiero hacer publicidad y no me gusta hacer publicidad. No me vendo a ninguna marca, ¿vale? Pero sí, Ni tampoco estamos ni patrocinadas. estamos patrocinadas de nada. Pero lo que funciona, ¿no? Pero es que funciona. Es que funciona muy bien. De niños del cole que no duermen, vienen a mi consulta, empiezan con una ampollita al día y empiezan a dormir porque el sueño es el elemento agua, es el riñón, es el elemento agua en medicina china Wow. y mejoras el sueño del niño simplemente. O sea, es que son cosas, además tengo testimonios en mi perfil de Instagram, es que son cosas a veces tan básicas, pero claro, aquí lo único que hay que tener cuidado es con la concentración de sodio, la sal. ¿Vale? Porque hay dos tipos de agua de mar, la hipertónica y la isotónica. La hipertónica, los hipertensos no deberían de tomarla. ¿Vale? Si hablamos con el laboratorio, te dicen que una ampolla lleva la misma porcentaje que un yogur blanco, Ostras. ¿vale? De sal. Entonces realmente no hay que tenerle miedo. Si te vas un día de playa, bebes mucha más agua. ¿Vale? Entonces a estas cosas les cogemos un poquito de miedo. Yo, desde mi experiencia y desde mis conocimientos, y porque me gusta ayudar a las personas, para mí el agua de mar, venimos del mar, o sea, la evolución de la humanidad viene del mar y tiene la tabla periódica de los elementos, ¿vale? Los mismos componentes prácticamente que el plasma sanguíneo, ese agua de mar. Por lo tanto, tiene tanto positivo que aportar y tan poquito en negativo que aquí mucha gente pelea, pero yo invito a estas personas que tienen tendencia al juicio, ¿vale? O endemoniar. Claro, ¿no? A que indaguen bien, a que se formen bien y que de verdad que el agua de mar está ayudando a personas de verdad desde el origen. Luego vemos la sintomatología de cada uno, pero es una terapia de origen. Además, como ese suero, yo estuve un tiempo tomándolo también, que creo que es 1/3 de agua de mar, limón y agua como para por la mañana tomarlo, algo así. Claro, estás remineralizando a la persona. Si es que estamos desmineralizados, empezando por el estrés. Los minerales se usan no solamente para la contracción muscular, para los huesos, ¿no? Que están compuestos de cristal y hidroxidopatita, sino para esa cognición, esa unión de neurona con neurona, esa agilidad mental y luego recuperación y momento de calma. Y el estrés Necesitamos. justamente lo que hace es todo lo Es contrario, consumir ¿no? esta Exacto. o sea, todo este mecanismo. Sí. De hecho, el estrés regulado, ¿no? ¿Qué te provoca el estrés? Esa sensación de estar en peligro. Que el peligro lo que hace es moverte, pero cuando tú estás todo el rato con ese estado, ¿no? Con ese cortisol por las nubes, llega un momento que es tú te crees que estás cansado, justamente el otro día hablaba de eso, pero es un cansancio más mental que físico. Y que deberías de moverte más y empezar a regular un poco con todas estas tips que nos estás dando, que son maravillosos, para bajar ese nivel de cortisol. No solamente es tomarte una pastilla sintética para bajar la sensación, ¿no? Porque muchas veces lo que hace es esa parte que el cerebro le dice ya estás bien, pero realmente tu cuerpo no está ahí, ¿no? Sería como como por ejemplo, pues no me sale ahora, el protector de estómago. Claro. Todas esas cositas que si tienes una úlcera, ¿no? ¿Hasta qué punto te está protegiendo? Porque la palabra protegerte... Bueno, ahí ya entraríamos en Sí, ¿verdad? mucha telita, sí. Ahí cuidado porque, claro, para mí no protegen nada. Para mí están inhibiendo ciertas cosas que luego pasan al duodeno y a largo plazo es muchísimo peor, incluso también para el corazón. Exacto. Entonces, se puede recetar, pero cuando es sumamente necesario, no como se está haciendo, que es uno de los fármacos más vendidos en el mundo. Entonces, algo hay que ver qué plantea detrás, ¿no? Y que a la mínima nos automedicamos. Eso también. Hay mucho hábito da mucho miedo tomarte a lo mejor una ampolla de agua de mar con todos los nutrientes que estás diciendo y sin embargo vas a la cocina de cualquier casa y tienen un cajón entero de medicina. Wow. De pastillas sin más, ¿no? Entonces a veces también hay que decir, bueno, vamos a parar un poco y hasta qué mirada tenemos de todo esto. No, yo me he ido a hacer rutas de senderismo y la persona tomarse un olotil antes de andar y otro al volver para que no le duela nada. O sea, es algo serio, ¿eh? Exacto, ibuprofeno, paracetamol, todo. O tengo una migraña y enseguida me medico, pero no estoy buscando la causa del para qué mi cuerpo me está poniendo en esta situación. Que no quiero atender, que no quiero... La migraña al final te bloquea la mente y no tienes una claridad mental. ¿Qué pasaría si tuviese esa claridad mental? El cuerpo te está hablando. De hecho, hace poquito he llevado un caso clínico de un chico de mi edad con dolor de cabeza desde los 19 años, un dolor de cabeza que le paralizaba, ibuprofeno, uno detrás de otro. Y han sido en 3 sesiones, además es testimonio en mi página web, que ha desaparecido.
O sea, increíble. Pero porque hemos ido al origen, hemos ido a esa madera es el dolor de cabeza, esa madera es la exigencia, ese no poner límites, ese estoy cansado pero me tomo un café. El café inhibe los receptores de adenosina, que es el que te da la sensación de estar cansado y sigo para adelante. O sea, se desconecta de sus ritmos. En el momento que él empieza a bajar esto y a conectar con esto, a ver, es un caso de, para mí, estoy muy orgullosa de, ¿no? De haber de llegado, cómo él ¿no? ha implementado, porque al final yo veo las cosas, tú se las dices, pero era su momento. Hay personas que por mucho que tú les quieras ayudar, pues no es el momento. Tienen que experimentar ese sufrimiento o ver qué va a pasar con esto, qué aprendizaje lleva detrás. Porque yo antes me desesperaba decir, pero si es que lo tiene tan claro, si cambiara esto y esto, se sentiría mejor, se sentiría... Claro, Vale, eso también. Ahí creo que estamos en un punto muy... Yo también lo veo cuando en consulta de personas que han venido recomendadas y que se sientan en la silla, empezamos a hablar y dices, no va a volver, claro, porque no, claro, no es por ahí. O claro. sea, no tienes que sentir de verdad cuando estás preparado para entrar, ¿no? En ese interior tuyo para darte cuenta si quieres estar ahí o no, realmente. Y a ti me imagino que será un poco lo mismo, ¿no? Claro. Que la gente que viene recomendada no es igual cuando una persona de verdad está buscando y quiere tener ese compromiso consigo mismo, porque al final esto se trata de ti. Claro, yo siempre digo que podemos buscar apoyos energéticos fuera y hacer un diseño precioso, pues como tú dices, ¿no? Puede ser un nutricionista, puede ser ir a constelaciones, puede dar un retiro, ¿vale? Que en tu caso, bueno, resuenan súper, vibran muy alto y yo las personas que lo han experimentado, o sea, es Tienes que todo, venirte todo. a uno. Sí, 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 total. Bien, estos son apoyos energéticos, pero es que a muchas personas se les olvida que el centro energético habita dentro de uno mismo. Entonces hay que permitirse escucharse toda esa sombra, ¿no? Ese yin y ese yang, esas sombras y esas luces. O sea, la parte de la sombra hay que trabajarla. Yo tuve también, ¿no?, que vivir mi propia catarsis y de eso que sea la persona que soy hoy ahora. Yo vivía en la madera, en la competitividad, en la perfección, en la exigencia, en la impaciencia, Hasta olvidarte de ti muchas hasta olvidarme veces. de mí. Pacientes, estudiando la carrera de medicina. O sea, era todo un non-stop hasta que empecé con ataques de pánico. Ostras. Sí, y con diarreas, 15 diarreas al día. Yo estaba abriendo cadáveres en la facultad de medicina y me tenía que salir porque me hacía caca encima. O sea, no podía aguantarme. Bien, o sea, pero serio, serio. Me río porque he trabajado mucho y he Claro. trabajado con un equipo multidisciplinar buscando siempre aquellas personas que vibran alto y me han hecho ser la persona que soy ahora. Me han acompañado a conocerme de verdad. Qué bonito que digas eso porque, bueno, yo también he pasado por momentos de mi vida donde no me he reconocido para nada, donde he huido para luego darme cuenta que lo que buscaba fuera lo tenía dentro de mí. Y de ahí toda esa etapa mía de búsqueda y de sentido que muchas veces lo haces, lo estás haciendo por ti y luego de repente un día la vida te pone aquí delante y estás con el propósito de estar al servicio para poder ayudar a los demás que se sientan inspirados. Pero creo que es muy importante lo que dices de que en esos momentos de crisis no ponerte en esa situación de verte solo, porque entonces ahí también estás sacrificando una parte de ti y una parte tan bonita de sanación que llega justamente gracias a ese sufrimiento y a esa sombra que la rechazamos cuando justamente lo que hay que hacer es abrazarla. Hay que verla, reconocerla, decir, bueno, pues quizá cariño por ahí no es tanto, pero no me voy a rechazar, me abrazo y empiezo a ponerme en manos de referentes. De escucharte hablar para mí es música para mis oídos, porque me encanta todos estos temas. Y digo, ostras, pues a raíz del cuerpo vamos a buscar a una persona, ¿no?, que tenga sentido para mí, que esté preparada para ello, y entonces pues buscas un referente como tú, Marina. Pues a lo mejor para la parte de conciencia, pues una persona que trabaje toda esa parte mental. El tema de las constelaciones, a mí me encanta esa terapia también porque es ese sistema familiar, ¿no? De entender que todo lo que te pasa no solamente viene de ti, sino viene de una gran red que tienes de ancestros, de vida, de epigenética que está en tu cuerpo. Y cuando tú empiezas a entender que a lo mejor tú eres esa llave que va a solucionar generaciones atrás, dices, wow, ahora todo tiene sentido. O qué tipo de personas tienes a tu alrededor, qué atraes, hacia dónde quieres ir, cuál es tu propósito en la vida. Entonces, si no tienes un cuerpo fuerte, un cuerpo que te acompaña, ¿cómo vas a llegar a todo eso por lo que estás en esta vida, ¿no? Entonces creo que eso me encanta que lo hayas nombrado porque habrá mucha gente también que desde casa pues quizá se ve ahí en un momento de crisis y darse cuenta que de las crisis se salen, pero que tienes que primero reconocer que estás ahí.
Y eso a veces... Claro, fíjate, yo pasé de ser esa madera loca, ¿vale? Que sin control, que me decían, tú puedes con todo, ¿cómo puede ser que, cómo puede ser, cómo puede ser, cómo puede ser? Y toqué muy hondo. Pero gracias a eso, pues ahora me abrazo en mi parte bonita y menos bonita, porque yo no la veo fea, la veo menos bonita. Eso es. Claro. Y Qué que si guay. no están en equilibrio, no hay comunicación entre ellas. Además, ella es la que me pone freno cuando voy demasiado. Me pone freno y me hace querer más estar conmigo, más en casa, más de introversión. Y bienvenida, o sea, es genial. Esto, volviendo a los terapeutas, yo lo veo mucho, ¿no? Un paciente, otro paciente, otro paciente. Para un momento entre pacientes. Sal, camina un poco, conecta con tu cuerpo, muévelo, respira, bebe un poco de agua, el tema del agua, la gestión emocional de lo que estás transitando. Bien, si puedes mirar a la ventana y hay naturaleza, algo que te conecte con lo que verdaderamente somos. Y así no acumulas síntomas, porque si no, estas personas pasan de estar bien, es que su vida estaba todo bien, a de repente no sabemos qué ha pasado. Ujú, así es. Y también, bueno, por ejemplo, tú ahora estás en un momento de... Tienes consulta, que hasta septiembre a tope. Tienes alumnos que son terapeutas que están haciendo todo tu máster. ¿Mm? El libro, eres mamá y estás viva. Y hoy haciendo un podcast, ¿no? O sea, quiero decir, estás viva y te mantienes. ¿Cuál es tu truco? ¿O cuál es tu clave? Sí, yo me sacrifico mucho en lo que realmente me aleja de mi propósito de vida. De alguna manera no invierto tiempo. No quiero decir derrocho, no invierto tiempo. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, no salir. Yo llevo 5 años sin beber alcohol y no salir por las noches, no salir de tardeos, pues eso, he perdido mis amistades de... ¿Vale? No perdidas como tal, porque yo, por ejemplo, a mis amigas del Insti, que les mando un recuerdo, ¿no? Sobre todo a mi amiga Loli. Pero es como que no tengo tiempo para esto, ¿bien? Porque estoy en otro proyecto de evolución mía personal. A la hora de elegir, ¿vale? Con las amistades hablo desde ahí porque es genérico y lo puedo acentuar muchísimo. Hago viajes, por ejemplo, cuando viajo para crecer, no viajo para hacerme la foto con tal sitio. Sino ahora vengo de haber estado en Londres, este año he estado además 2 veces con Dudu Yemi, una de mis mentoras, y voy a trabajarme. O sea, voy a pasármelo bien, sí, porque me lo paso bien, pero voy a trabajarme, voy a conocer una parte de mí que no me gusta o esa parte de sombra que ella me ayuda ¿no? a trabajarme y luego vengo. Al día siguiente tengo clase y las alumnas me dicen, ¿pero qué has hecho? ¿Has dormido 3 días seguidos? No, es que he conectado con mi verdadero yo, ¿vale? Y después, por ejemplo, la televisión o lo que elijo ver. Yo, por ejemplo, en mi móvil, lo que tengo en Instagram, yo veo bastante, consumo bastante Instagram, pero de personas que realmente me nutren. No tengo nada de ver animalitos ahí haciendo, no sé, eso hay gente que lo crea para nublar mentes, pero realmente yo lo que veo es para proyectarme en lo que me gusta hacer y a donde voy a ayudar a otras personas, porque al final para mí el éxito son 2 cosas. La primera es pasar tiempo con mi hija, eso es la prioridad absoluta. Y la segunda, que las personas que aprenden un poquito estas cosas que yo he aprendido de otros maestros se sientan mejor haciéndolo y lo promuevan a otras personas, ¿vale? Esa onda expansiva, para mí eso es el éxito. Entonces, eso es lo que, si lo que yo hago en mi vida me lleva a eso, es a donde dedico más tiempo. Bien, claro. Entonces, por ejemplo, voy al cole a llevar a Venus, pues voy escuchando podcast de tal persona, ¿vale? Cuando vuelvo voy escuchando otro podcast de tal y a veces tomando notas. La televisión, en casa desde que hubo la Dana rompió la antena y no tenemos televisión convencional. Es verdad que tenemos Netflix, ¿vale? Pues hablando de típico, y lo vemos de una manera con la niña en inglés y todo con un propósito y también porque a mí el inglés siempre me ha costado mucho, me he metido en unas cosas muy buenas y en otras me cuesta mucho. Tengo que reconocerlo, no, vamos, esto es así, ¿no? No existe la perfección, ni muchísimo menos, ni pretendo. Yo también quería ser muy perfecta cuando la madera, pero he aprendido que eso es absurdo, es un desgaste sin sentido. Entonces, esta parte de ver, seleccionar lo que oigo con un propósito, ¿vale? O sea, no prohíbo la tele ni pantallas, la vemos poquito, pero lo que vemos siempre con esta finalidad. Entonces voy cogiendo por ahí los espacios de tiempo, ¿vale? Con un enriquecerte. Exacto. Y luego también a nivel, bueno, también tienes tu pareja que es un gran sostén. Sí. Y eso es importante también. Sí, muy importante. Ahí no hay un Nutrir desgaste. la relación, Ahí, exacto. hacer equipo, sí. Y luego también a nivel mental, ¿eres una persona que lo que está haciendo estás al 100% en eso? Ajá. ¿Cómo te ves ahí? Claro. Yo era de estar haciendo muchísimas cosas hasta que puse foco en lo que realmente se me da bien y vivo de ello. Entonces, claro, dejé de trabajar porque para mí mi trabajo es mi pasión. Lo que sí que le tengo que poner límites en la entrega hacia el otro para conectar conmigo. Y ahí es donde me permito pues irme a un spa, me permito, ¿vale?
estas cositas. El vivir en abundancia, ¿no? Es sentirte Exacto, abundante. Que eso es exacto. muy importante. Ya no es tanto la riqueza económica, sino el sentirte que eres abundante con toda tu vida, ¿no? Así es. Y que también te encanta todo esto y me imagino que también tendrás tus límites a la hora de tu horario laboral, ¿no? Claro, porque eso quería antes muchas más horas. Ahora, por ejemplo, solo tengo consultas de mañanas, he quitado las tardes, esto para priorizar, irme a entrenar y luego recoger a Venus si te pasa alguna tarde. O sea, Ahí tienes tu calidad, tu tiempo con tu hija, que es lo Sí. que tú también quieres, pues esa educación consciente y presente. Claro, muchos de los podcasts que escucho son personas que han alcanzado siempre. Yo intento no escuchar a las personas que te dan consejos que no han conseguido lo que tú quieres conseguir, porque al final no han experimentado algo, ¿vale? Sino escuchar los consejos de personas que ya han alcanzado esto. Pues esto es podcast, ¿no? De personas que han alcanzado grandes méritos y para ellos la prioridad es cuánto tiempo tienes para entrenar, cuánto tiempo tienes para tu familia. Eso es la riqueza de verdad. La riqueza no es tener el dinero en el banco, sino realmente, si te lo suma obviamente, pues no, todo es mejor y suma. Pero la verdadera realidad es personas que no ven a sus hijos. O sea, trabajar, mucho dinero, muchos lujos exteriores, pero crecen sin conocer realmente a sus hijos. Exacto, y un gran vacío interno que luego al final acabas yendo a consulta porque nada te hace feliz. Claro, que el niño me ha dicho esto, que el niño me ha dicho lo otro. Entonces, para mí es fundamental. O sea, el dedicarle tiempo cada día, ahí hablo de cada día, a mi hija. Él y yo, por ejemplo, mi pareja y yo todavía no nos hemos ido a cenar y por ahí como toca los dos solos. Y Venus tiene ya 5 años. Pero es que tampoco hemos sentido la necesidad. No lo hacemos porque no... Es que no sentimos la necesidad. Ahora ya parece que queremos empezar a... Pero no tenemos la necesidad. Entonces, para nosotros eso es lujo. Bueno, conociéndote un poquito, también creo que tu manera de educar es muy integral también. Tu hija la tienes en los cursos alrededor, incluso por ahí con las agujas, yo la he visto en Instagram y demás. Entonces también es parte de tu vida, no es separada de Marina. Claro, es que al final, cuando tu trabajo es una extensión de ti y tu hijo o tu hija te puede acompañar en este proyecto, esta mañana, por ejemplo, hemos hecho clase de yoga, hemos colaborado con la Fábrica de Huellas, que es una asociación, ¿no? Una protectora para ayudar a estos gatitos de la calle, y después nos hemos ido al Jardín Botánico a enseñarles y a compartir las plantas que conozco medicinales, y 2 mamás han venido con sus niños. O sea, esta comunidad está creciendo desde ahí. Porque, ostras, yo me voy a entrenar y no me dejaban entrar a Venus. Y me está costando un gimnasio donde podamos entrenar con niños. Y Venus se enfada. Y le digo, mi amor, ahí está el parque de bolas, que yo no soy mucho, por no decir nada, de parque de bolas, pero bueno. Me dice, no, mami, es que eso me aburre, es que yo quiero entrenar. Me dice, esto es injusto, con 5 años. Esto es Ya injusto. entramos ahí. Si la ves saltar al cajón y hacer, bueno, burpees, hacer Claro, lo que ve. dominadas, es impresionante, pero es que lo disfruta. ¿Vale? Lo ve y no porque yo se lo haya obligado, es que lo ve como algo normal en casa. Además, está esa naturaleza del niño de repetir y copiar sus referentes, que sus mayores héroes son mamá y papá hasta los 5 años. Ahora ya empiezas a entrar en la etapa esta de primaria, donde de 6 a 12, que ya empieza esa aventura y ese querer salir del círculo. Entonces toda esa parte le va a venir súper bien también. Sí, a ver, esa etapa de mí personalmente sí que es verdad que como ahora va de 6 a 9 años juntas todos, pero bueno, ahí te tendré bastante cerquita para que me asesores y me aconsejes. También Montessori, Sí. que al final es educar para la vida, no es más. Así Y eso es es. lo que tú también estás haciendo, Sí. educarle para la vida desde esa espontaneidad, libertad. Un saber estar, ser ella misma. Exacto. Y te entiendo mucho con lo de los parques de bolas, que tienen sus cosas buenas, pero, Sí. o sea, ¿dónde está el irte al campo, embarrarte, coger flores? Si es que no necesitan más, si es que están descubriendo el mundo por primera vez. Entonces ahí te entiendo mucho que conecte con esa naturaleza y con el contemplar, ¿no? Que Es luego se nos súper olvida. importante. Yo en la pantalla es lo que vuelvo y repito a cuentagotas. Ayer, por ejemplo, por la tarde, yo pasé la tarde con mi hija en la parte de atrás de mi casa, que tenemos pues una madera ahí tirada en el suelo, que digo yo, y haciéndome platos de cocina con flores con otra niña, una niña preciosa de Colombia, y las 2 niñas de la misma edad preparándome platos. O sea, diseñaron una mesa entera enorme, llena de platos diferentes con piedras, con arena, con plantas, con sopa de no sé qué, con piedras que le metían. Claro. Es que eso es maravilloso. Y luego, claro, mi hija es diferente un poquito a lo que socialmente están acostumbradas. Tú sabes lo que me han llegado a veces a juzgar. ¿Por qué tu hija está tomando cúrcuma? ¿Eso es bueno? Yo pensando, si es que los refrescos, o sea, como que una leche dorada, que es leche de coco con un poquito de cúrcuma, ¿vale? Que tiene unas propiedades, que esto ancestralmente es brutal, ¿no? El alimento como medicina y medicina emocional ante todo.
Y el E112, el colorante este, ¿no? Que genera hiperactividad en los niños, está en muchas de las cocinas. ¡Wow! Entonces es lo que hablabas, ¿no? Somos tan artificiales que lo natural nos parece artificial. Creo que con esta frase me gustaría cerrar este episodio maravilloso. Muchísimas gracias, Marina. Ha sido un placer aprender contigo, como siempre. Eres más que bienvenida. Y nada, darte las gracias. Gracias a ti, gracias a todos por el tiempo y por un planeta, ¿no? Más consciente, más bonito y que es posible, siempre de dentro hacia afuera. Y bueno, si os ha gustado este contenido, por favor, seguir esta cuenta y comentarnos también si tenéis algunas dudas. Hemos hablado de muchas cosas, que también nos dais pistas de qué tipo de episodios podemos ir grabando, ya que para nosotras es siempre un placer estar al servicio de lo que nos vayáis pidiendo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.